¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí siempre es un placer poder compartirles una enseñanza, poderles compartir algo de la palabra. Por ahí tuvimos unos detallitos para comenzar, pero bendito sea Dios que ya estamos aquí. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a lo mejor pensamos que ya tenemos bastante definido, que tenemos bastante dominado, pero la verdad es que no es así. No es así porque desde una perspectiva hebrea es algo lo correcto. La Biblia pues fue escrita por hebreos, por judíos y es la perspectiva que ellos quisieron transmitir. Es muy diferente cuando se lee en español o en otro idioma, así que lo que hoy vamos a ver es un tema que a todos nos debe mantener, nos debe ocupar, y es el tema de la fe. La fe, porque a veces creemos que lo tenemos dominado, pero no es así. Hay un texto muy, muy conocido que es Hebreos 11.1. El libro de Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito otra vez, dice Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y basado en este texto han habido muchos pensamientos, muchos comentarios, ha habido muchas reflexiones, mucha gente ha hecho muchas prédicas de este texto. Encontraremos quizá internet lleno de cada quien dando su punto de vista acerca de este texto, pero lo correcto y lo verdadero no es algo que, no es el concepto que la religión eh, cree que es así, que la religión de cualquier índole, lo que crea o piense de la fe en nuestro mundo occidental, no es lo mismo que la perspectiva hebrea, la perspectiva, por así llamarlo, del Medio Oriente. Ellos tienen una perspectiva diferente de la fe, y eso es algo muy importante porque nosotros nos tenemos que apegar a ese concepto. Así que vamos a tratar de transmitir qué cosa es la fe. Si yo les preguntara a ustedes qué es la fe, ¿ustedes qué me contestarían? ¿Estarían seguros de lo que me contestarían o me contestarían con este texto de Hebreos 11.1? O me contestarían con otra forma, con algún diccionario. No estamos aquí tratando de definir un concepto, sino estamos tratando de definir lo que significa la fe, pero para una persona. Fíjense que este texto de Hebreos 11.1 se ha malentendido. Y mucha gente dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mucha gente dice, tú créelo, ten la certeza que lo vas a recibir, aunque no lo veas, porque el texto continúa y dice, la convicción de lo que no se ve. Mucha gente de aquí se agarra y empieza a decir, tú créelo, 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 confiésalo, créelo, cree que va a suceder ese milagro, créelo, y aunque no lo veas, cree que va a pasar. Y eso en el mundo hebreo, eso no es fe. Como le digo, el texto quizá, y como cualquier parte de la Biblia, se puede tergiversar, porque aquel que quiera que signifique lo que él quiera que signifique, pues puede tomar cualquier texto para fundamentar su teoría. Pero eso no significa que eso sea la verdad. ¿Cuál es la perspectiva hebrea de la fe? No es créelo, 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 sin que lo veas, que lo vas a recibir. No, ese no es el concepto hebreo. De hecho, que la palabra fe no hace justicia al término hebreo, que es la palabra emuná. Yo les quiero que ustedes esta palabra la noten, la guarden, eh, y es una palabra que se pronuncia emuná. Emuná es la palabra que está detrás de la palabra fe, que está en español, porque la palabra fe
proviene del latín. Así que no crea usted que es la fe que tenía el mundo hebreo. Cuando se escribe la carta a los hebreos, en ese capítulo 11, versículo 1, el versículo en realidad está diciendo, es pues la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A grandes rasgos, este debería ser lo que diga ese versículo, porque sabemos que la Biblia fue esta carta debido a quienes son sus destinatarios. Estamos muy seguros, casi el 100% seguros que esta carta está escrita en hebreo, que los destinatarios son hebreos. Ahora, ¿cuál es el concepto hebreo? Porque ya dijimos que, ¿cuál es el concepto occidental? El concepto que tenemos. ¿Qué otra cosa piensa la gente que es la fe? Bueno, mucha gente piensa que la fe es algo subjetivo. ¿Qué quiero decir con que es algo subjetivo? Cuando decimos que la fe es algo subjetivo, decimos que está dentro del pensamiento de cada persona y corresponde al contexto de cada persona. Es decir, cualquier persona subjetivamente puede pensar que hay vacas que vuelan aunque parezca algo muy tonto, o que hay elefantes rosados, o que pueda creer en unicornios voladores. El caso es que la gente puede tener una fe incluso que una piedra es la que le da, le da poderes, o que algo fabricado de madera pueda tener poderes divinos, o algo fabricado de barro o de cualquier material, de metal, de cualquier material de este mundo, o de oro o lo que sea. Cualquier persona podría atribuir a cualquier cosa una divinidad o poderes, o lo que para ella cree que eso es correcto. Y eso es subjetivo, eso es lo que me refiero cuando digo que es subjetivo, sino que cada persona puede pensar y creer lo que se le pega, prácticamente como decimos aquí en México, lo que se pegue su gana. Lo que eso significa en el mundo hebreo no es eso, no es algo subjetivo, realmente es algo racional. Tener fe en Dios no es algo que salga de nuestra imaginación o de una corazonada. Mucha gente puede decir, oye, ¿tú crees en los extraterrestres? Te va a decir, bueno, yo sí creo. Otro te puede decir, yo no creo, yo no creo. Otro te dice, tengo mis dudas. Cada quien tiene una respuesta. ¿Por qué no ha sido comprobado? Y de tal manera entonces todos tienen una opinión aleatoria. Pero ¿qué pasaría si una persona le preguntan, ¿tú crees en Dios? Una persona te puede decir, yo creo que Dios sí existe. Otro te puede decir, no, yo creo que Dios no existe. Y otra te puede decir, mira, ni lo niego ni lo creo. Yo soy agnóstico. Hay muchos pensamientos y la gente cree que como esto de Dios, de creer en Dios, es algo que aparentemente, según ellos, no se puede comprobar de una manera veraz. Entonces, por eso es que la fe es algo que es subjetivo, que no es real. Es decir, la gente que no cree en Dios piensa que es superior debido a que ellos creen que por no creer en Dios son superiores intelectualmente. Pero eso no es así. Porque ellos creen que son mente abierta, mente ilimitada. Pero ¿qué tan ilimitado puede estar un cerebro? ¿Qué? ¿Y qué tan abierta puede estar una mente que desde un inicio ya niega el mundo espiritual? Una persona que tiene open mind, mente abierta, es una persona que está abierta a todas las posibilidades. Pero si desde un inicio tú cierras un camino, entonces, ¿cómo vas a transitar por él? ¿Y cómo vas a ver si por ahí es cierto o no?
si nunca has caminado por ahí? ¿Cómo alguien puede decir que Dios no existe si nunca se ha atrevido a tratar de conectarse con la divinidad, a tratar de racionalmente pensar en Dios? Y es algo muy importante que tenemos que hablar hoy, porque la fe no es un concepto inventado por el hombre. La emuná no es un concepto que para poder subordinar a los seres humanos a creer en un ente superior. No, señores. Realmente en el mundo hebreo, la fe o la emuná, mejor una palabra conocida como emuná, es un concepto que surge de una palabra hebrea que, como le dije, se llama emuná, pero que realmente esta fe no es una fe ciega. No es una fe de, bueno, no sé si Dios existe, pero yo creo, me late que sí. No, en el mundo hebreo no es me late, no es siento, no es una emoción, sino es un pensamiento racional. Toda aquella persona que está dispuesto a pensar con el conocimiento se dará cuenta entonces que existe un creador. Es innegable esto. Y para ello me puedo remitir a muchas pruebas. Porque como le dije, la emuná no es algo ciego. No es como los extraterrestres o cualquier otra cosa que la persona piensa que existe. No. Sino que Dios es comprobable. Y se puede comprobar que Dios es veraz, es real. Podría yo dar algunas algunos ejemplos del por qué podemos llegar a este mundo racional. Si usted, por ejemplo, va a los grandes autores intelectuales del mundo hebreo, usted va a ver a un personaje muy importante que se llamaba Maimónides. Y este señor era un rabino muy importante, era también un doctor. Y era un señor que siempre le gustaba pensar de una manera racional. Vemos también otros hombres muy inteligentes e interesantemente creían en Dios. Usted va a ver Isaac Newton, usted va a ver Albert Einstein, usted va a ver muchos otros personajes que creían en Dios. Y eran gente muy inteligente, gente siendo un ser pensante muy grande. La gente que empieza a estudiar más el universo, empieza a ver la naturaleza, todas las cosas que suceden, la sincronía de las fórmulas químicas, bioquímicas que ocurren en todos los cuerpos, los astros cómo se mueven a una sincronía, el ser humano cómo logra avanzar de un estado siendo una célula este, compuesta por dos células y se convierte en una sola célula. Y cómo esto en la singamia comienza pues al ser humano a crecer hasta volverse lo que somos hoy. Algo que no se ve a algo que sí se ve. Algo celular a algo macro. ¿Sabe? Cuando empezamos a conocer estas cosas nos daremos cuenta que el mundo no fue hecho al azar y que todas estas cosas no fueron producto de algo aleatorio o al azar. Pero una de las cosas más importantes que le puedo yo decir, y es algo muy interesante, que una de las pruebas de que Dios existe es usted mismo. Porque si yo le preguntara a usted, ¿usted se creó a usted mismo? ¿O usted es un ser creado? Porque si usted se creó a usted mismo, entonces usted es Dios. Pero si usted no me puede comprobar que usted se hizo a usted mismo, entonces es usted un ser creado. Y si usted es un ser creado, por semántica o por definición, existe un creador, que fue quien creó a los creados. Entonces nos damos cuenta que puede ser otra prueba más el hecho de que usted sea un ser creado. ¿Qué otros puntos podríamos decir que la creencia en Dios es verdadera? Hay muchos otros puntos, como las profecías que vienen en la Biblia. Hay profecías que se cumplieron
por ejemplo, el profeta Jeremías, hablaban de el pueblo de Israel iba a sufrir en manos de Babilonia. Y eso ocurrió en la historia. Que luego iban a pasar 70 años e iban a ser libres otra vez. Iban a regresar a Israel. Eso pasó. ¿Sabe cuántas cosas en la Biblia hay que se cumplieron al 100%? Si usted se diera la tarea de poder investigar pero siendo personas responsables, siendo personas que de verdad queremos la verdad, que de verdad estamos pugnando por la veracidad de las cosas, no nos estamos dejando llevar por corazonadas, sino realmente poder tratar de llegar con el razonamiento a un pensamiento veraz de que Dios existe. Usted se va a dar cuenta cuántas profecías hay en la Biblia que ya se cumplieron. El mismo Santo Maestro dijo que el templo sería destruido. Y miren que después que él fallece, pocos años después, el templo fue destruido, el templo de Jerusalén, en el año 70. ¿Sabe qué? Usted no sabe la cantidad de cosas en la Biblia que ya ocurrieron y otras que están a punto de ocurrir. El ser humano no entendía que, por ejemplo, la Tierra era redonda. Incluso hoy en día muchos creen que la Tierra es plana y se hacen llamar los terraplanistas. Usted lo puede googlear si quiere. Todavía hay gente, imagínense, año 2023, a pesar de los avances de la ciencia, dicen que la Tierra es plana. Porque cuando hacen un edificio nunca se considera el diámetro o la circunferencia de la Tierra, sino siempre se calcula bajo un plano. Déjame decirle que cuando un barco está en alta mar y se va metiendo mar adentro, desde la costa se ve que el barco va como descendiendo. Esto es debido a que la Tierra es redonda, pero a distancias más grandes se logra ver este fenómeno. ¿Sabe? La Biblia ya había dicho que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Eso usted lo va a encontrar en la Biblia. Usted va a encontrar muchas cosas interesantes que la Biblia ya decía. Pero, ¿por qué estamos tan cegados? ¿Por qué queremos decir que Dios no existe? Bueno, porque seguramente hay gente que tiene un pensamiento no, no tratando de buscar la verdad, de gente que a lo mejor no quiere ver la verdad, así de sencillo. Otro punto que podríamos decir que es la fe, para llegar a la fe de una manera racional, como dije, de una manera que podemos entender con el pensamiento, es que Dios entregó al pueblo de Israel las tablas de la ley. Y por lo menos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños y ancianos, estamos hablando de unos 3 millones de personas, 4, 5, que presenciaron el hecho de que Dios entregara la Torá a su pueblo, la palabra, los 10 mandamientos que conocemos, las tablas de la ley. Por lo regular, las religiones que quieren asegurar que son las correctas, dicen, cierta persona fue a un monte y se le apareció una mujer. Esta mujer se llamaba de una manera y esta mujer en el cerro se le apareció y bajó y le dijo que tú eras el elegido y este lugar iba a ser santo. Esa historia se repite en muchas ocasiones, siempre como una sola persona. Nos vemos, por ejemplo, en, en, el, en varias religiones, nos podemos dar cuenta que esto es el común denominador. Pero en el mundo hebreo no es así. En el mundo de la Biblia es que Dios se le reveló a millones de personas. Y sabe,
la imprenta para poder escribir lo que se dijo en el monte Sinai, imagínense, no es algo que existía en ese momento. Cuando Dios se revela al pueblo de Israel, imagínense que todo lo que el pueblo de Israel vivió se transmitió de manera oral a la siguiente generación. Pero el suceso fue tan verídico, fue tan asombroso, estuvo tan dentro del corazón de las personas, que la generación que presenció la divinidad, escuchar la voz de Dios audible en el monte Sinaí, fue tan palpable ese hecho que la gente transmitió exactamente lo que Dios dijo a la siguiente generación. De modo que la siguiente generación se lo dijo a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y hubo este hecho diciéndose de generación en generación. Que déjeme decirle que el día de hoy el pueblo de Israel sigue celebrando la fiesta de Pascua o de Pesaj en hebreo de una manera casi idéntica. Y cuando digo casi me refiero porque algunos tienen una costumbre de una forma y de otra forma, pero solo es de una manera costumbre. Pero de todo lo demás es que estamos dando cuenta que si esto fuera algo irreal, millones de personas se tuvieran a haber que puesto de acuerdo para decir una mentira. Primero aceptar una mentira y después transmitir la mentira. Imagínense que millones de personas se hubieran puesto de acuerdo para transmitir una mentira como esta. Seguramente cada quien contaría su versión. Y al ser una mentira, es capaz de, como teléfono de compuesto, irse diciendo de una manera diferente cada año y cada año y cada generación y cada generación. Pero asombrosamente hasta el día de hoy se sigue contando los mismos hechos y se sigue celebrando la misma fiesta hasta el día de hoy de hace más de 3500 años. Así que si eso no es veraz, si eso no es real, entonces yo quizá no sé qué será veraz. Déjeme decirle que quizá el tiempo no nos bastaría para poder decir el montón de material que existe en la Biblia que hace de algo veraz. Porque si algo está escrito por un hombre, tiene la tendencia a fallar. Pero si una profecía se cumple, entonces, si una profecía se cumple, ¿significa que el que lo escribió sabía que iba a pasar o fue algo al azar? Eso podría suceder quizá una sola vez. Pero de hechos tan descriptivos, hechos que suceden cientos de veces en la Biblia y suceden de la misma manera, como se dice, como se escribe, entonces eso no es una prueba fehaciente de que sea mentira. Yo quiero que usted y yo podamos reflexionar que la fe que tenemos no es una fe fingida, no es una fe pobre y no es una fe ciega. No es una fe de un Dios que a lo mejor existe o no, sino es una prueba de que Dios existe. Quizá, como le dije, faltará más tiempo para poder poner más pruebas aquí. Pero algo que yo creo que es importante que hoy quede demostrado, que quede conocido por todos, es que entender a Dios, amar a Dios y tener emuná o fe en Dios es a través del razonamiento. No es a través de la emoción. No es a través de que sentí bonito. Eso no es. Lo que Dios quiere siempre es que nosotros usemos nuestro razonamiento para poder llegar a Él. Se amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente.
con toda tu mente. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que podamos razonarlo. Fíjese, hoy, para ir cerrando este tema, me gustaría que pudiéramos pensar en esto último. Pensar en el patriarca Abraham. Fíjese que el patriarca Abraham se le ordena salir, dejar su hogar. Pero déjeme decirle algo muy importante. La palabra emuná, porque con esto quiero ir cerrando ya el tema para que usted al menos se quede con algo. La emuná en hebreo significa, escuche bien, fidelidad. Emuná no es fe, sino es fidelidad. Es decir, la traducción de fe quizá sería la mejor forma poner fidelidad. ¿Y qué es la emuná? ¿Qué es la fe correcta? Una vez que yo entiendo que Dios existe, una vez que sé racionalmente, que yo llegué al pensamiento profundo de que Dios realmente existe, entonces mi fe no es una fe ciega, mi fe es una fe razonada, entendida. No estoy creyendo en algo de madera o de palo o un ser imaginario, estoy creyendo en algo real, en algo verídico, en algo veraz. Ahora, por último, como le dije, quiero cerrar con lo del patriarca Abraham. Abraham, dice la Biblia, que tuvo fe, le tuvo fe a Dios. A Abraham se le ordena dejar su hogar y emprender un viaje. No se le dice el destino, eso es fe. Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, fue la instrucción de Dios, de la casa de tu padre, al lugar, a la tierra que yo te mostraré. Esa es la estructura clásica de una prueba. El punto de partida es claro, no hay duda de que debe partir. La prueba es el viaje que conduce a lo desconocido. No es claro en absoluto qué es lo que encontrará en el viaje o qué tendrá que pasar en el viaje, qué tendrá que tratar de evadir o de superar. Solo se volverá claro el destino cuando llegue allá. Deberá hacer el viaje entero apoyándose solo en la fuerza de que tiene que viajar. Es lo único que le da la fuerza, la instrucción inicial. Y es aquí donde hallamos el elemento de lo desconocido, en las pruebas. Si hay una ceguera en las pruebas, ese es. El destino siempre está oculto. Nunca puedes saber cómo será el final del camino hasta que llegues ahí, porque el final del camino es realmente la forma superior de ti mismo que la prueba se está construyendo. ¿Por qué le digo esto? Porque solamente sabremos, como dice el libro de Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es Dios me envió a irme de mi tierra y yo no estoy viendo la tierra a donde voy a ir, pero estoy con la creencia y la convicción de que Dios me va a llevar allá sano y salvo. Pero ¿sabe qué? Eso es algo que es muy difícil de hacer, porque mucha gente piensa, si Dios me hablara a mí, seguramente yo sabría qué hacer y no dudaría en ir. Mucha gente dice así. Mucha gente dice, si Dios se apareciera hoy en mi cuarto y una luz se apareciera y Dios me dijera, ve allá, yo iría. No es cierto. No queramos tapar nuestra mentira, porque no es cierto. El camino espiritual exige un compromiso. ¿Sabe? El hecho de que sepamos qué tenemos que hacer no minimiza lo difícil que es. Mucha gente sabe qué tiene que hacer. Usted y yo sabemos lo que es malo para Dios. Aunque no tengamos un conocimiento profundo de la Biblia, dentro de nosotros sabemos que algo está mal y que no deberíamos hacerlo. Pero aún sabiéndolo,
lo hacemos. Quiere decir entonces que aunque sepamos qué debemos hacer, no lo vamos a hacer. Cuanto más si Dios mismo nos habla y nos dice qué tenemos que hacer, y nosotros no lo vamos a hacer igual como dije, porque hoy la tendremos quizá un poco más fácil. Hoy Dios no nos pide que nos vayamos hasta un lugar lejano y que a ver si algo nos pasa allá, no. Dios no quiere eso. Pero ¿sabe qué? La prueba de que nosotros, si Dios nos hablara hoy, aún así no haríamos caso, es que incluso con las cosas que Dios nos manda en la Biblia, cosas quizá no tan difíciles, o otras que sí son muy aparentemente difíciles, que no las hacemos, a pesar de que sabemos que hay que hacerlas. Y eso es una prueba, señores y señoras, de que aunque sepamos lo bueno por hacer, no lo hacemos. Y la fe es mantenerte fiel, ser fiel a pesar de todas las circunstancias. Creer en Dios es creer que todo el contexto de vida, creer que mi vida, creer que todo lo que me ocurre, creer que todas las cosas que me pasan, creer que todas las circunstancias que han llegado hasta hoy a mi vida, creer que Dios sigue siendo fiel con aquellos que le aman. A pesar de que no veamos el final del camino, la fidelidad la tenemos que mostrar nosotros y no Él. Porque Él siempre sigue siendo fiel. El problema es el ser humano que no desea hacer lo bueno. Que tengan muy buena noche todos ustedes. Que espero que podamos hoy haber tenido una charla que sea productiva. Que todos podamos ser fieles. Los que tienen que demostrar, los que tenemos que demostrar fidelidad, somos nosotros y no Él. Que pase buena noche. Saludos por ahí a los que me están oyendo. Saludos ahí a Leti, que nos escribe. Saludos, Leti, bendiciones a tu familia. Amigo Cruz, a tu familia, Veracruz. A Mari Morales, a mi madre, a mi padre. Amigo Limber, hasta Loma Bonita, Chiapas. Amigo Roger, hasta Monterrey. Saludos a todos los que nos escribieron. Les mando un fuerte abrazo y que podamos meditar en esta palabra. Que tengan muy buena noche todos ustedes. Nos estamos viendo el próximo jueves. Y mañana estará aquí el Pastor Reynold para que el que desee también conectarse y seguir estudiando la Biblia lo puede hacer. Que pase muy buena noche.